Sí, fíjate que ya solita le digo yo, mira ahí. Ya se agarra al internet de esta casa. Bienvenidos, hijitos, qué lindo que podamos reunirnos un lindo domingo, ¿ah? Un bello domingo de los domingos, gracias, hijita, hermosos que hay en Florida, ¿verdad? Sin frío, sin hambre, bajo cobertura. No, qué lindo. Hermanos, tengo en mi corazón compartirles algo. Y también bienvenidos a los que nos visitan hoy. Quisiera ser sensato en lo que les quiero enseñar y que Dios me dé la palabra adecuada. Mejor pidámosle para que sea el Señor el que nos vaya dirigiendo. Hagamos una oración al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, rogándote que nos hables. Señor, que no sea un discurso, que no sea una palabra elocuente, sino que sea tu palabra explicándonos, llegando a nuestro corazón, sellando nuestro corazón, fortaleciéndolo para enfrentar las situaciones de la vida. Te ruego, Señor, que nos ayudes, que nos conviertas, que obres el milagro del nuevo nacimiento para que tu iglesia sea poderosa, llena de templos de tu espíritu. En el nombre de Jesús lo creemos y lo recibimos. Amén. Pues esta palabra, hermanos, que les quiero compartir se basa en que estamos en el año de la recuperación. Esa es la proclama profética con la que apostólicamente, ministerialmente comenzamos el año 2021. Era la recuperación en muchas cosas de los sucesos de la pandemia y cómo nos había ido a todos en la pandemia, al país, al mundo. Y era un tiempo, un año en el cual nos íbamos a recuperar. Y lo ha hecho Dios recuperarnos de muchas cosas. Pero a Dios le ha placido, y ese es un misterio que la mayoría de la humanidad no alcanza a comprender, sino que ven a un Dios tan lejano, ven a un Dios, algunos a un Dios que no existe, pero Dios ha decretado, así le pareció a Él, hablarnos por medio del intelecto. Es decir, que para algo nos dio la cabezota el Señor, para que nosotros lo usemos, para que entendamos lo que es justo, lo que es honesto, lo que es sensato, lo que tiene sentido común, y aún discernir las profundidades que no tienen ninguna de esas cosas. Pero el Espíritu nos dice, eso es de Dios. Como también lo podemos apreciar cuando posamos nuestros ojos en las palabras de la Biblia, le empezamos a leer o a escuchar el mensaje y nos damos cuenta que no puede ser un hombre el que piense esto, sino que tiene que venir y viene, como efectivamente testifica la palabra, que viene del cielo, que viene de arriba. Dios ha dejado nuestro entendimiento y dice la Biblia, dice el apóstol Juan, que Dios nos dio entendimiento. Claro que ya teníamos un entendimiento previo como seres humanos, pero cuando nos convertimos a Cristo, nos dio entendimiento espiritual para que entendamos cosas. Y siempre me recuerda el Señor el ejemplo, digamos, de este misterio, el ejemplo de las parábolas, que para mí muy puntualmente los discípulos le dicen, Señor, ¿por qué nos hablas en parábolas? La gente no entiende las parábolas, ni nosotros. Explícanos la parábola, porque ni nosotros lo entendemos. ¿Qué quisiste decir con esto? Y entonces el Señor les dice, a vosotros, se las voy a explicar, porque a vosotros se os ha concedido entender la parábola. Y aquellos, Señor, aquellos no.
Sé que algunos no lo van a entender porque ya sí está establecido desde antes, pero a nosotros Dios nos llamó para que entendamos. Y cuando empezamos a leer la Escritura y a ver las cosas profundas de la Escritura, nos damos cuenta que Dios nos ha hablado de muchas formas. Eso también dice la epístola a los Hebreos cuando comienza, que tiene un inicio bárbaro, así magnífico. La epístola a los Hebreos te la recomiendo que la leas unas 18 veces. Mejor 19, porque 18 es 6 más 6 más 6. Porque comienza la epístola diciendo con la palabra Dios. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, a los hebreos, les habló, a los padres les habló por los profetas. A nosotros nos ha hablado por el Hijo. Y ahí también le podemos agregar que les habló Dios a los patriarcas de muchas maneras. Los patriarcas fueron desde que Adán salió del huerto hasta Abraham. Ese es el tiempo de los patriarcas. A partir de Abraham comienza el trato con Israel. Y a partir de Jesús comienza el trato con la iglesia. Entonces, al principio, el trato fue con los patriarcas. Ellos lo vieron de otra manera porque aún vivía Adán, porque Adán vivió 900 y tantos años, 930, 969 años, vivió bastante Adán. Entonces él les pudo contar los sucesos del huerto, lo que ocurrió. Los patriarcas se enteraron por la predicación boca a boca. Sin embargo, cuando vino el diluvio, podemos empezar a ver eso. Cómo Dios les empieza a mandar mensajes a los hombres, pero al intelecto. Por ejemplo, el primer gran mensaje por escrito al intelecto que Dios nos mandó fue el arca de Noé. Porque el arca de Noé no fue un invento del propio Noé o que alguno de sus hijos fuera ingeniero en transatlánticos, sino que Dios le reveló las medidas, la forma, todo se lo reveló Dios, lo que Noé debía de hacer, y ahí le puso un mensaje tremendo. Por ejemplo, el mensaje que Noé y los demás debieron haber notado es que al arca se subió Noé y 7 personas más. Se subió su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. No 3 esposas cada uno, ¿verdad? Sino que la esposa de cada uno. Son 7 personas las que se subieron al arca con Noé. Y eso era una sombra que ellos debieron entender, que así también la tribulación, el próximo diluvio que iba a haber, porque el tiempo malo que viene, que se aproxima, el juicio de Dios, es comparado como en los días de Noé. Y nosotros vemos que este tiempo de tribulación es Cristo, viene por las 7 iglesias. Así como Noé con 7 personas pasa el diluvio, Cristo toma las 7 iglesias y las saca a la novia de la tierra para que no pase el diluvio, para que no perezca en el diluvio. Tenía una sombra, no fue solamente que se subieron porque sí, sino todo lo que sucedió era una sombra para que luego con nuestro intelecto lo entendiéramos cómo Dios nos va mandando el mensaje. El mensaje también es que por medio del madero, porque el arca estaba hecho de madera, que por medio del madero, los que creyéramos en el madero, en la cruz, íbamos a meternos adentro del que había sido muerto en la cruz, y eso nos iba a ayudar a pasar el diluvio. Tenía todo un sentido. Las aguas que ahogaron a unos sacaron a flote a otros, y las aguas tipifican la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos eleva a nosotros e impide que perezcamos es la palabra con que juzgan a otros y perecen. Y les va mal porque no quisieron entender el mensaje. Entonces yo les pongo aquí varios mensajes. Sí,
Esa es una introducción, que Dios me dé tiempo. Entonces, el arca de Noé tipifica al hombre que se acoge al madero, al hombre pecador que se acoge al madero para salir con bien del diluvio. Pero inmediatamente después, bueno, no tan inmediatamente, pero después, con los siglos, Dios le revela a David y a Salomón el templo. Dios le revela a David el templo y Salomón lo construye. También ese es un templo que no es producto de la imaginación de un arquitecto, del diseño de algún genio arquitectónico, sino que vemos que el templo que se le llama de Salomón, Dios se lo da con las medidas exactas y justas. Y todo el templo nos habla de Cristo. El altar donde se sacrificaban a las ovejas nos habla del Cordero de Dios, que es Cristo, que iba a ir a la cruz y iba a derramar su sangre en la sombra de aquellos corderitos que durante 2000 años fueron sacrificados al Señor como una sombra. Dios hablándole a Israel: así como sacrificas a este corderito, va a venir uno que va a derramar su sangre. Todo era una sombra que los hebreos debían ir entendiendo, y lo entendieron. Porque cuando Jesús llegó, se nota en la escritura que ellos entendían, pero no quisieron recibir a Jesús, aunque entendieron. Jesús decía parábolas, les hablaba en parábolas, y los discípulos le decían: Señor, los fariseos se sintieron ofendidos por lo que tú dijiste. Quiere decir que se habían entendido. Entendieron el guamazo que Dios les tiró, porque les estaba diciendo: no lo están haciendo bien, arrepiéntanse y vengan a mí. Había que abandonar, digamos, el Antiguo Testamento, y apareciendo el Mesías, seguir la palabra que él dijera. Pero no quisieron, aunque lo reconocieron por las señales, por la palabra, por la profecía cumplida. Y por esto que te digo, no solo una vez, sino que varias veces. También, por ejemplo, dice el apóstol Pablo, dice: ¿acaso Israel no sabía? Si se le habían predicado 2000 años en sus asambleas, en sus sinagogas, se les había enseñado. Pero cuando apareció Jesús, no quisieron. Sí entendieron, pero no quisieron aceptarlo. Y ahora también nosotros estamos en esa posición. Si sabemos y entendemos y no queremos, estamos en problemas. Dios quiere que entendamos para que obedezcamos, para que sigamos adelante. Pero fíjate, después viene el emperador Nabucodonosor, ataca a Israel, ataca a Jerusalén y destruye el templo. Destruyó el templo de Salomón, lo eliminó totalmente, porque se robaron todo el oro, todo lo precioso que había ahí, y se destruyó. Lo destruyeron. Y entonces a este mismo emperador Nabucodonosor, Dios le da un sueño donde le muestra una estatua metálica. Su cabeza es de oro, el pecho y los brazos de plata, su cintura y sus muslos eran de bronce, y sus piernas eran de hierro, y sus pies de hierro con barro, hierro mezclado con barro. Y entonces le muestra a Nabucodonosor la estatua metálica, y Daniel interpreta el significado. Y lo que Dios estaba diciendo es: le quito el imperio mundial a Israel y se lo doy a los gentiles. Tú, Nabucodonosor, eres la cabeza de oro, eres el primer imperio que empieza a gobernar, que fue el imperio babilónico. Después va a venir otro, el imperio persa. Después va a venir otro, el imperio griego. Después va a venir otro, las piernas de hierro, el imperio romano, y el hierro mezclado con el barro. Nos habla del imperio romano del final de los tiempos, que es el hierro, pero con el barro que tipifica a Israel. Desde 1948 Israel está incluido en el concierto de las naciones. Las naciones son el hierro y el barro es Israel. Son los pies y los 10 dedos de los pies de la estatua.
Israel es el barro porque la Biblia dice que Jesús le habla a Israel y le dice, vosotros barro sois. Y ellos contestan, Señor, nosotros somos barro en tus manos, haznos como tú quieras. Esa era la petición, pero no se dejaron. Israel es el barro. Pero todo esto interpretado se los estoy, digamos, procurando interpretar lo que dice la Escritura, porque cada cosa que Dios enviaba era un mensaje que Dios estaba dando. Esta estatua metálica era una estatua profética, escatológica, donde los que creyeran podían ver cómo iba a venir el futuro y cómo iba a terminar con 10 dedos, con 10 reyes, con 10 cuernos de la bestia, con un tiempo de un nuevo orden mundial que está prácticamente ante nuestros ojos. Esto ya no es una teoría de conspiración, ya no es algo que algún trasnochado dijo, porque esto lo hemos predicado desde mucho tiempo atrás, sino que ahora vemos cómo la ONU, los grandes de la tierra, lo hablan, que están preparando un nuevo orden mundial. Y digamos, lo dicen sin ninguna pena, ¿verdad? Dice que nos vamos a ser felices aunque no tengamos nada. Esa felicidad sí que me suena como que no la conozco, ¿verdad? Porque si vamos a ser felices como son los chinos que solo trabajan y no ganan nada, o como los rusos, o como se mueve, digamos, el mundo socialista o comunista, donde el pueblo no tiene derecho a nada, sino que solo se somete a la autoridad del líder, ¿verdad? Para sostener la revolución. Bueno, me estoy metiendo en otra cosa, ¿verdad? Pero porque se nota en Apocalipsis que el nuevo orden mundial va a ser socialista. Porque dice en Apocalipsis 13:18 que nadie va a poder comprar ni vender, sino que solo el que tenga la marca, ¿va? Nadie va a comprar ni vender, solo que tenga su librito de donde te van a dar tu comida. Bueno, nosotros no, porque yo le estoy predicando para que escapemos. Pero aquí se está hablando de esta estatua. Luego de esta estatua vemos que Nabucodonosor no le entiende. Me desconecté. Va, que no soy yo, va. Vamos a ver, Church. Ahora sí. Ah, no, no miro. Sí, ahí están. ¡Hala, qué bonito se miran mis cuadritos! Fíjate, Nabucodonosor, representando a los gentiles, sueña la estatua. Se la interpreta a Daniel, pero él la malentiende. Hace una estatua por su sueño, hace una estatua de oro y pide que le adoren, abriendo la puerta a los gentiles, como él es la cabeza de oro, abre la puerta a la idolatría que se viene. Luego Ciro, el emperador de Persia, ordena que se restaure el templo de Jehová, el templo de los hebreos, y se reconstruye. Lo reconstruye Esdras, lo va reconstruyendo en los siglos hasta que llega a llamarse el templo de Herodes. Los griegos, los inconversos, los que no tenían la revelación de Dios, también hacen su templo, un templo idolátrico a Zeus, que se llamó el Partenón. Luego, Roma, los romanos destruyen en el tiempo de Jesús. Vamos a ver, en el año 70 de nuestra era, Roma destruye el templo, que es llamado de Herodes. Es destruido ese templo y Jesús edifica otro templo, el templo de los cristianos, que somos los templos del Espíritu Santo. Hace de nosotros un templo viviente. Mira qué tremendo, que nunca se queda sin templo y sin revelación la humanidad, sino que Dios insistiendo. Y luego los hebreos van a construir pronto, esa es una señal escatológica, que de pronto vamos a ver que los hebreos construyen el templo del tercer milenio a Jehová, que va a ser utilizado por 3 años y medio para procurar restaurar la adoración del Antiguo Testamento. Y lo van a lograr durante 3 años y medio. Pero luego el anticristo lo va a usurpar.
lo usurpa el anticristo, se sienta en el templo y lo contamina. Y luego el Señor viene, destruye al anticristo y los sacerdotes descontaminan el templo, que va a ser el templo donde se va a adorar al Señor en el milenio, durante todo el milenio. Y luego del milenio aparece la nueva Jerusalén, que es el templo eterno, que es el templo donde vamos a estar nosotros. Mira mi breve resumen de 10, ¿va, hermano? Ay, Dios mío. Ya me llevé un montón de tiempo. Bueno, pero ahora lo que te quiero explicar es cómo Dios nos empieza a mandar, digamos, a nuestro entendimiento, pero no solo a nosotros, al entendimiento del hombre que quiere. Nos empieza a mandar las señales, la información, las sombras de lo que va a ocurrir. Fíjate, lo primero que te hablé fue del arca de Noé. El arca de Noé, además de lo que te dije, tenía ciertas dimensiones. El Señor le había dicho que tuviera una longitud de 300 codos. Esa es la medida que utilizó. Pero el número 300 nos habla de cosas, nos dice cosas, los números de la Biblia. Además, entonces tenía de altura, desde el piso hasta donde llegaba el arca medía 30 codos. Y el ancho del arca era de 50 codos. Esas eran las medidas. Eso lo que quiere decir es que los que nos subimos al arca para pasar el diluvio, era la sombra. Tenemos que subirnos en esas 3 medidas. El número 300 significa en la escritura caminar con Dios. Así como Enoc caminó 300 años con Dios y fue arrebatado. 300 fueron los que le hicieron el ejército que se enfrentó, el ejército de Gedeón que se enfrentó. O sea, 300 quiere decir los que caminan con Dios, son los que se suben al arca. Y que alcanzan una estatura de 30, que el número 30 significa madurez. Más o menos a los 30 años alcanza el hombre la madurez. Bueno, los latinos no, a los latinos como a los 45. Somos juguetones los latinos, pero digamos más o menos. Jesús a los 30 años comenzó su ministerio, como quien dice, tenía la madurez. Y el número 50 es el número del jubileo, es un número de liberación. Porque la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay liberación si nosotros no recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero luego dice, fíjate cómo la Trinidad fluye para liberarnos y nosotros ni cuenta nos hemos dado muchas veces. Primero Jesús, así con el verso que te decía, que nos hace verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Luego dice, y conoceréis la verdad. Seréis discipulados, seréis enseñados, conoceréis mi palabra y conoceréis la verdad, y esta verdad os hará libres. Es la segunda liberación. Primero es la liberación del Hijo y luego nos libera el Padre. Y dice también la Escritura que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces el Padre nos liberta, el Hijo nos liberta, el Espíritu Santo nos liberta y se completa nuestros 50 que hemos tenido liberación. Fueron perdonados nuestros pecados, nuestros errores, iniquidades, todo lo que hicimos, perdonado por la sangre de Jesús, y el Señor nos hizo libres. Démosle fuerte el aplauso al Señor. Pero fíjate un poquito más del arca. El arca tiene las proporciones humanas. El arca tiene las proporciones del cuerpo humano. Bueno, un cuerpo humano modelo, digamos, un cuerpo humano bien formado, porque uno de tanto taco lo arruina bastante, hermano.
De tanto que nos criaron a puro café. Y la leche la conocíamos solo de vez en cuando. Bueno, algunos a pura Coca-Cola. Y yo hablando de las marcas, ¿verdad? Pero nos criaron de otra manera. Pero fíjate las otras razas que fueron creados con lechita. Y uno lo ve con sus hijos en Estados Unidos, ¿verdad? Y le da su lechita, su panito, su cornflakes del cielo. Se lo da uno bien a cada rato. Y cuando siente uno está la gran... Y uno dice, ¿por qué mi hijo es una gran varota? Y yo soy tan chiquito, para que a vos te criaron a puro coffee. La incaparina era un plato de lujo. Bueno, pero fíjate pues, se representa un cuerpo humano tirado, un cuerpo humano caído. Porque ahí nos está diciendo, la madera, el árbol, tipifica al hombre. Nos está hablando del hombre caído por el pecado. Fíjate, desde el diluvio le estaba hablando Dios al intelecto de aquellos que no se quisieron subir al arca. Porque la Biblia dice que nosotros somos el huerto, que nosotros somos árboles de justicia. Nos compara con árbol con madera, pero caída, porque la longitud del arca estaba en el suelo. Esto tipifica a un hombre que está caído, pero fíjate, por ejemplo, esto lo descubrieron ya los hombres, o nos lo hicieron más claro los hombres en el Renacimiento, aquel Da Vinci, Miguel Ángel, aquellos que pintaron unos cuadros que uno se queda, y uno dice, no, yo no sé dibujar nada a comparación de esto. Cómo pintaron y las esculturas que hicieron aquellos genios del arte. Pero ellos tenían esos detalles que, digamos, cuando hacían una estatua o pintaban a una persona, ellos sabían que la altura, que es el largo del arca, la altura del hombre, era 6 veces su ancho. Y el ancho, ¿verdad? El ancho del cuerpo, como está tirada el arca, imagínate un hombre así tirado. La altura, 300, era 6 veces el ancho. Y el ancho del arca era 50. 50 por 6, 300. Dadas proporciones del hombre. El ancho no fue un número al azar, sino que Dios les estaba diciendo, ahí hay un hombre perfecto. Un hombre que tiene las proporciones así como yo lo hice, así como el Señor nos había hecho en el huerto. Que el largo de su cuerpo es 6 veces el ancho. Y la altura, que debe ser la profundidad. Vamos a ver, la altura sería, el ancho sería esto. Y la profundidad sería, imagínate, de la panza a la espalda. Pero si me calculan a mí eso, no doy la talla, no doy la proporción. Pero se está hablando de un hombre perfecto, como te digo. Dice que este ancho, esta profundidad, debe ser 10 veces la altura, según lo que ellos investigaron para que fuera un cuerpo perfecto. Y entonces la altura es 300 y el ancho, no, ¿cómo era? La profundidad es 30. 30 por 10, 300. Es decir que Dios les estaba diciendo, nos está diciendo aún ahora, con las proporciones del arca, que ahí hay un hombre. Y el arca, fíjate, primero que ahí hay un hombre. Luego nos está diciendo de la madera, que en un madero, que en la cruz, que en una madera nos iba a salvar el Dios verdaderamente hombre. Porque date cuenta que Jesús es verdaderamente hombre para morir en la cruz. Y luego se representa con nosotros como verdaderamente Dios al resucitar. Nos da ese testimonio de que Él es el Dios eterno encarnado, el verbo de Dios encarnado.
siendo verdaderamente hombre al morir en la cruz y luego mostrándose como el Dios eterno, venciendo la muerte y resucitando. Y aún el arca tenía a un costado la puerta donde entraron. Y esta puerta que les pongo ahí tipifica la herida que le hicieron en la lanza, que le hicieron con la lanza a Jesús en su costado, porque brotó sangre y agua, y es por su herida que nosotros somos sanados, que somos salvados. Es por esa herida que nosotros entramos a la salvación. Toda esa información se las estaba dando el Señor en un arca, en un barco. Que a todos los que yo escucho que hablan del arca de Noé, lo que, digamos, los asombra es que un hombre como Noé, digamos, un hombre primitivo, que no tenía universidades, no tenía universidad ni estudio, haya podido construir un transatlántico. Pero lo que sucede es que Dios le dio todas las medidas para que al trasladarlas a nosotros, no solo nos asombráramos del transatlántico, sino que viéramos que nos estaba hablando proféticamente que el arca era una estatua que estaba tirada, digamos, revelada por él, que nos hablaba a los humanos de la salvación que vendría. Pero fíjate, luego vamos al templo de Salomón. Digamos, en este dibujito vemos el templo de Salomón, viéndolo así de frente, mira. En la parte izquierda está el altar, luego está el mar de bronce donde estaba el agua que se lavaban los sacerdotes, luego vemos ahí las columnas, las dos columnas, y luego venía el templo en sí, el templo de Salomón, el lugar santo y el lugar santísimo. Y esta que está abajito, esta casita que se mira abajo, era donde los sacerdotes se cambiaban, donde los sacerdotes se arreglaban para ministrar al Señor. Pero si lo vemos de otro, quito esto. Y si tiramos las columnas, en lugar de estar así de pie, las ponemos así, vemos que se forma un hombre, donde el altar son sus pies, sus piernas son las columnas que cayeron así. El salón de los sacerdotes, donde tenían 5 lavacros, son sus manos. El cuerpo es el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo es la cabeza. Tiene forma de un hombre. También el templo, porque ahí Dios nos está hablando también. Mirad de esta manera, que la mente iba a estar en el lugar santísimo, que aquellos que fueran salvos son los que iban a poner su mente en el lugar santísimo, su cabeza en el lugar santísimo, y que todo representaba al hombre que seguía caído, pero ya por la revelación, por la palabra de Dios, por los templos, por el templo que Dios le estaba dando, se empezaba su restauración para regresar a ser aquello que fue en el paraíso, para regresar al origen, cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza. Otro mensaje poderoso de Cristo, del hombre restaurado, de Cristo como ejemplo, solo que ahora en el templo de Salomón. ¿Se entendió más o menos, hijitos? Mira, aquí tengo otra gráfica que espero que te guste. Mira cómo le puse yo el templo de Salomón. Eso es viéndolo desde arriba. Mira, si comenzamos, los pies y los zapatos, digamos, o lo que cubre los pies, es el altar de bronce de los sacrificios. Ahí las columnas son las dos piernas. Aquí en esta gráfica les pusieron el nombre, ¿verdad? Hashim y Boaz eran los nombres de las dos columnas, que son las dos piernas.
El mar de bronce quedó como el agua, que es donde se lava, donde estamos lavándonos. Luego, donde las habitaciones de los sacerdotes, de los dos lados, con 5 lavacros en cada lado, mirá, son los brazos. Y los 5 con las manitas. Es como un robotín, lo miro yo. Y luego viene el lugar santo, el lugar santo, y la cabeza, el lugar santísimo. Y aún había otra estructura atrás del lugar santísimo que tipifica aquel tocado que se ponían los sumos sacerdotes. ¿Cómo le pusieron aquí? ¿Cómo se llamaba ese tocado? Porque no leo. El turbante. Pero no que uno se turba, ¿va? Sino que el turbante era un adorno del sumo sacerdote. Porque aquí ya no nos habla el Señor de solamente un hombre, sino que nos habla del sumo sacerdote. El sumo sacerdote Jesús. El arca del pacto, perdón. El arca de Noé habla de Jesús en la cruz. Y este templo de Salomón nos habla del sumo sacerdote Jesús resucitado, ¿va? Que es el sumo sacerdote de nuestra profesión, ya no bajo el pacto y el sacerdocio levítico, sino que en un nuevo pacto, en un pacto eterno, bajo el sacerdocio según la orden de Melquisedec. Entonces ahí está el sumo sacerdote con su turbante y fíjate, la mente puesta en el lugar santísimo, en las cosas del cielo. Por eso dice Pablo, poned vuestra mirada, poned vuestros pensamientos en las cosas de arriba, ya no solo en lo de la tierra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os van a ser añadidas. ¡Qué tremendo! Yo calculo que esto lo sabían los hebreos, hermanos, porque esos eran expertos. Habían leído la escritura, habían contado las letras, habían contado las palabras. Tenían siglos de leer la escritura, y como la revelación no es por inteligencia humana, sino por el Espíritu, yo sé que ellos sabían que tenían ahí una revelación, pero no sé si la entendían, como Dios ahora nos permite ver al hombre de la cruz en el arca de Noé y ver al sumo sacerdote resucitado Jesús, verdaderamente hombre en Noé y verdaderamente Dios en el templo. Pero los hebreos se tuercen, se van a la idolatría, confían en otros dioses, y entonces Dios les quita el imperio y le revela la estatua. Revela a Dios. También es una revelación de Dios. No es la estatua que, digamos, se imaginaron digamos, Nabucodonosor. No es algo que el hombre se haya inventado, sino que Dios les habló. Les habló cómo iban a venir los imperios hasta antes de que Dios le devolviera a Israel el gobierno mundial en el milenio. Pero los humanos no lo supimos entender. Digamos, aquí les pongo la estatua que hizo Nabucodonosor. Bueno, no, es una gráfica de cómo Nabucodonosor entendió, Dios me dio un sueño, entonces el sueño, esa estatua soy yo, porque yo soy tremendo, dijo, me la voy a hacer de oro y que todos me adoren. Porque esa estatua es figura de la estatua del anticristo, el cual va a pedir adoración. Y si ustedes se recuerdan a Nabucodonosor, solo 4 personas no se dejaron, no adoraron la estatua. Daniel y los 3 hebreos que salieron del horno de fuego. Ellos 4 no aceptaron adorar, así como va a haber gente en la tribulación y en la gran tribulación que no van a aceptar adorar la estatua del anticristo. Pero hijitos, eso no es la vacuna, ¿va? No vamos a confundir la gimnasia con la magnesia, ¿va? Si no se quiere alguien vacunar, está bien, pero esta vacuna no tiene nada que ver con esto, con el anticristo, ¿va? Ni un amén me dijeron, pero está bien.
Pero está bien. Y yo les digo lo que he investigado y ubicándonos en los tiempos. El anticristo aún no puede hacer de las suyas porque estamos aquí. Fíjate cómo dice la Biblia. Dice, cuando venga el Señor, dice, ¿hallará fe en la tierra? No porque vamos a ser nosotros quitados. Dice que el misterio de la iniquidad, dice según Tesalonicenses en el capítulo 2, el misterio de la iniquidad no puede ser revelado porque hay algo que se le opone, dice. Hay algo que no lo deja. Al misterio de la iniquidad se le opone el misterio de la fe, que es el misterio que nosotros llevamos, el que nosotros levantamos y alumbramos con el misterio de la fe. La fe que Jesús es Dios, la fe que Dios preparó un reino para nosotros y la fe de que por el Espíritu Santo podemos alcanzar niveles de santidad. Aleluya. Así me decía un mi amigo hace tiempo, que me recordé ahorita, como así dicen en Guatemala, ¿verdad? Dice, ¿me entiendes, Méndez? ¿O no me explico, Roderico? No, fíjate otra. Esta es una fotografía del Partenón. El Partenón es un templo griego. Ese es el verdadero. Este es uno que hicieron en Estados Unidos. Se mira que es nuevo porque no se ha caído nada. Y aquí pusieron una estatua, la estatua de Zeus. Date cuenta cómo el enemigo queriendo confundir. Mira cómo Dios nos ha hablado en esas tres estatuas y él imita haciendo una estatua. Pero lo tremendo, aquí les puse unos datos que averigüé de la estatua, que se llama el Partenón, que literalmente lo conocen ellos como la residencia de la diosa Atenea. Pero fíjate esto, tiene 46 columnas exteriores y 23 interiores. Tomé en cuenta este dato, que tiene 46 columnas exteriores y 23 interiores. Porque esto tipifica al anticristo y la nueva raza, los eventos que está haciendo o que está preparando el anticristo para el nuevo orden mundial. Los que se oponen a la nueva raza que somos nosotros. Fue construido como 500 años antes de Cristo. Ictino es el nombre del arquitecto, estilo dórico. Si quieres ir a Atenas, mira, yo sí quiero ir. Y el escultor de esa obra, de esa estatua, es Fidias. Son griegos, ¿va? Pero ¿por qué te pongo todo esto? Porque luego vemos, vamos a ver, del templo de Herodes en Juan 2:20. Espérame, ya estoy hablando así que se me lengua la traba. Ay, qué lindo me lo pusieron así. Mira cómo dice Juan 2:20. Entonces los judíos dijeron, estaban hablando los judíos con Cristo, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero dice, pero Jesús, esos 3 días quiere decir 3 milenios, pero él hablaba del templo de su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Él lo iba a levantar en 3 días, en el tercer milenio, en el cual milenio ya estamos esperando ser levantados. Pero ¿sabes qué me impresiona? En 46 años fue edificado el templo. Y 46 eran las columnas que tenía el Partenón. Que eso es diabólico, es idolátrico, el Partenón. Y el templo que le habían hecho a Jehová, 46 años. Como que el enemigo algo sabía y quería imitar en los templos para engañar al hombre, que hacer un templo idolátrico para decirle, aquí habita Dios. Y ahora ya nosotros con la tecnología y todo lo que sabemos hasta ahorita, dicen los científicos que un ser humano tiene en todas sus células, tiene 46 cromosomas, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo.
Estamos edificados así como en 46 años el templo de piedra. Y nosotros fuimos edificados con células que tienen 46 cromosomas. Excepto las células sexuales. Las células sexuales del hombre tienen 23 cromosomas y las células sexuales de la mujer tienen 23 cromosomas. Para que cuando en el amor matrimonial, en el hecho conyugal, Dios nos regale una criatura, la mujer pone sus 23 cromosomas, el hombre sus 23 y se forma una nueva criatura, un nuevo templo, un cuerpo que es el templo, o llegará a ser el templo del Espíritu Santo, también con 46 cromosomas, 46 columnas, 46 años, 46 cromosomas. Nosotros somos ahora el templo del Señor. Ahí les puse eso, que es del ADN y que nosotros ya somos el templo del Espíritu. Hijitos, debo terminar, pero antes de terminar, quiero mostrarte lo que dice Apocalipsis en el capítulo 21. Aquí está Juan y dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas. Y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. ¿Quién es la novia? ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Le dice, mira, te mostraré. Recordate que en ese momento la iglesia se estaba formando. La iglesia era un grupito de creyentes en medio de un mar, rodeados de un mar de paganos y enemigos. Y entonces le muestra esto, le dice, mira, mira cómo va a ser la iglesia. Mira esta. Te voy a mostrar cómo es la novia. Primero es la novia y después dice la esposa, porque son 2 tiempos. Primero somos la novia y a las bodas la esposa. Pues no se casa un hombre con cualquiera, ¿va? Primero la conoce, se hace su amigo, viene eso que llamamos noviazgo, que es el compromiso, ¿va? No es permiso para tocar, sino que el noviazgo es el compromiso matrimonial. Y en el siguiente verso dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que desciende del cielo de Dios. Ven, te mostraré la novia. ¿Y qué le muestra? La nueva Jerusalén. Este es el templo eterno. Perdón, mis hijitos, que no saben que estamos 3 horas atrás, ¿va? Creen que me acabo de levantar estos ahorita. Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestro intelecto. Desde el arca de Noé, desde el templo de Salomón, desde la estatua que le revelaron a Nabucodonosor, y ahora nosotros como el templo de Dios, ahora nosotros como el templo del Espíritu Santo, preparados para ser arrebatados como la novia para las bodas del Cordero y llegar a ser el templo eterno de nuestro Dios. Qué plan maravilloso el que Dios tiene para con nosotros y nos lo ha revelado desde el principio. Cierra tus ojitos un momentito. Padre, esta es tu iglesia. Este es tu pueblo, es tu novia. Señor, te ruego que esta palabra quede como un sello en el espíritu de tu pueblo. Así con tus ojitos cerrados, recíbelo. Para que nosotros, Señor, sabiendo el pasado, disfrutando nuestro presente,